¿Existen dudas en vuestro interior? Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el tercer domingo de Pascua. Y sin más, vamos con el texto. En este tercer domingo de Pascua, como no puede ser de otra forma, seguimos leyendo relatos de la resurrección de Jesús, de cómo Jesús se va a aparecer a sus discípulos y de cómo ellos van a sentir que su presencia está en el centro de sus vidas y de las comunidades cristianas. El contexto ya lo sabemos de sobra. Jesús ha muerto en la cruz. Para ellos, todo el proyecto del reino de Dios había llegado a su término. Sin embargo, Jesús se va a aparecer, se va a hacer presente, primero dándoles la paz que ellos habían perdido, porque pensaban que todo lo que habían aprendido y que ese milagro de vivir como hermanos, de que ese proyecto de fraternidad, de perdón y de servicio, simplemente habían sido unas bellas palabras, un lindo sueño. Y en este Evangelio que acabamos de escuchar, y como siempre, amigo, amiga, te invito a que leas para tener una mejor comprensión, Jesús se va a hacer nuevamente el encontradizo, o mejor, se va a aparecer a los discípulos que están reunidos, y el tono de su reunión es el de siempre, desanimados, simplemente viviendo de un pasado bello, pero de un futuro que ya no pudo ser. Y Jesús se aparece en medio de ellos, y ante su incredulidad, ante su miedo, ante el temor, les dice: mirad mis manos, mirad mis llagas, mirad mis pies, soy yo en persona. Y si quedaba alguna duda, le dice: ¿tenéis algo para comer? Porque un fantasma evidentemente no come. Entonces, lo primero que ellos van a sentir cuando ven a Jesús es miedo, porque no pueden entender cómo alguien que pensaban que estaba muerto se les ha aparecido. Y Jesús, en ese gesto que acabamos de nombrar, diciéndole: dadme algo de comer para compartir con vosotros, les va a empezar a cambiar ese sentimiento de inquietud, de impaciencia, de agobio, por una paz que solo Dios, que solo el Señor puede ofrecer. Y en ese contexto, en esa mesa, Jesús va a leer con ellos las Escrituras, haciéndoles ver que su muerte y también su resurrección, es decir, que su mesianismo, de la forma como Él lo entendió y lo vivió, y es más, lo padeció, era lo que ya estaba escrito, era lo que ya estaba señalado en las antiguas Escrituras, en el Antiguo Testamento, proclamado por los profetas y vivido como esperanza mesiánica de Israel. Es más, Jesús se presenta como la esperanza cumplida de un pueblo, pero no en el mesianismo que ellos esperaban, porque evidentemente ellos esperaban un Mesías glorioso, que viviese en palacios, que tuviese sirvientes y que en definitiva dominara el mundo con el poder de la fuerza, tal cual hacían los imperios del momento. Hemos descrito el Evangelio, hemos descrito los rasgos. Primero Jesús se deja ver, Jesús cena con ellos y Jesús les va a explicar las Escrituras. Y vamos ahora entonces a ver cómo ese Evangelio puede conectar con nuestra vida. Los discípulos, acabamos de decir, sienten miedo. Viven una especie de ansiedad prolongada. Pero no solo sienten miedo porque Jesús se ha ido y se aparece y no saben lo que es, sino que también, aparte del miedo, tienen dudas. No se creen que Jesús haya podido volver a la vida, o de que el proyecto del reino de Dios ha triunfado, pero no por los caminos que ellos hubiesen imaginado, simplemente porque Dios, en su resurrección, ha confirmado el triunfo del reino y no de los poderes de este mundo. Amigos, amigas, sentir dudas
o tener miedos. En nuestra experiencia de fe, al parecer, es algo inherente a la experiencia religiosa o al ser discípulo de Jesús. Ya les pasó a los primeros cristianos. Miedo porque perdían al Maestro, miedo porque veían que el poder dominante iba a ir a por ellos, dudas porque no entendían cómo Dios había hecho tal milagro y no se fiaban del todo. Por eso que Jesús les va a mostrar sus llagas, el costado, diciéndole: soy yo. Dudar, por tanto, está en la naturaleza del acto de fe. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que jamás ha tenido una duda de fe o muchas dudas de fe. Sin embargo, si esas dudas de fe van acompañadas de una búsqueda sincera de Dios, son dudas que se van a poder resolver. No es malo dudar, lo malo en todo caso es quedarnos en una duda perpetua, sin nunca dar el paso a las certezas, porque esas certezas nos las va a dar Dios en el acto de la fe. Y os preguntaréis, ¿los santos dudaron? Os preguntaréis, ¿los apóstoles dudaron? ¿O aquellos grandes testigos de la fe tuvieron en algún momento de su vida alguna duda? Y la respuesta es sí. Lo estamos viendo en los primeros discípulos. Lo estamos viendo en todo el desarrollo de la iglesia naciente y lo vemos hoy. Lo que pasa es que hay dudas que te hacen crecer, como hay crisis que te hacen madurar, pero hay otras que te pueden sumir simplemente en la negatividad y te van apartando de los caminos de Dios. Cuando dudemos, que repito, es sano y está en nuestra misma naturaleza humana, lo importante es que sepamos buscar, sepamos encontrarnos con personas, sepamos tender puentes para poder cruzar hacia otras orillas, donde vemos que ahí está la luz, pero la vemos tenue. Y seguro que cuando vayamos llegando, veremos que ahí no solo hay una llamita, sino que hay un foco de luz grande que es capaz de iluminar y de abrazar nuestra vida. Por tanto, dudemos, sí, pero dudemos avanzando para tener un mejor conocimiento de Dios, podamos hacer la experiencia del seguimiento y siguiéndolo, sigamos al Señor con un corazón entregado. ¿Cómo Jesús va entonces a calmar o a responder a esas dudas? Mirad lo que dice el texto. Va a leer con ellos la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y les va a hacer que Él no es un meteorito, simplemente Él es el profeta, Él es el Mesías anunciado en las Escrituras y que ha venido a cumplir la promesa de Dios de devolvernos y traernos su vida. ¿Veis cómo se pueden resolver las dudas? Aquí tenemos ya un ejemplo práctico, con muchos matices. Se resuelven nuestras dudas de fe, se resuelven nuestras incredulidades, cada vez que con un corazón abierto, sincero y dispuesto, estamos dispuestos a leer esa palabra de Dios que me está hablando en mi situación vital. Y nos preguntamos, Señor, ¿qué me quieres pedir hoy? Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? Mira mi situación, no entiendo por qué estoy pasando esto. Sin embargo, desde tu palabra, que sé que es una palabra siempre de vida y de esperanza, quiero hacer este camino junto a ti. Pero fijaros bien, Jesús le va a explicar las Escrituras, Jesús le va a hacer comprender los textos, pero no lo va a hacer, como dijéramos, individualmente. Lo va a hacer en ese grupo, en esa comunidad que estaban comiendo juntos con las puertas cerradas. Es decir, nos está diciendo de alguna forma que las Sagradas Escrituras, como nuestras dudas, se sobreponen cuando somos capaces de leer su palabra de Dios en comunidad, en la iglesia, cuando la fe de los hermanos me ayuda, fortalece la mía, porque a lo mejor esto no es como una ecuación lineal. Puede ser que en un momento de mi vida yo esté mucho más fuerte
y otro hermano de la fe está un poco más débil, pero unos con otros nos vamos apoyando y vamos creciendo. Lo importante es no detenernos, siempre seguir caminando, porque sabemos que vamos de la mano de Dios y Él solo quiere para nosotros lo mejor. Tiene para ti y para mí y para todos un proyecto de vida y de amor. Amigo, amiga, hemos llegado al final de la reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis reflexiones. Ahora es tu turno para que tú comentes el texto y nos cuentes y nos digas qué te dice a ti esta palabra de Dios. Ojalá que entre todos aportemos para enriquecernos y seguir creciendo juntos. Las 3 ideas básicas sobre las cuales yo he reflexionado son: Jesús es capaz de colmar, de responder nuestras dudas, de quitarnos esos miedos que nos atenazan, y también Jesús nos enseña a leer las Sagradas Escrituras. Desde esa comprensión vital somos capaces de superar las dudas para poder sentirnos vinculados a la verdad de Dios. Pero ahora es tu turno. Yo entiendo que dudas tenemos todos. Las tenemos ahora, las tuvimos, las tenemos y seguramente en el futuro las volveremos a tener. No es malo, simplemente es no quedarnos en ellas. Leer las Escrituras, a lo mejor no somos tan asiduos a hacerlo. Tiempo pascual es un tiempo grande para que esto se pueda llevar a cabo. Lo importante también, y lo he mencionado en la última parte de la reflexión, es vincularnos a una comunidad cristiana. La fe cristiana es una fe comunitaria. Dios nos ha redimido como pueblo, Dios nos salvará como iglesia, como comunidad de creyentes. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.